El aire en mi comedor olía a estofado de cordero y a traición. La vajilla de mi madre, esa que solo usaba en ocasiones que merecían ser recordadas, brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Cada plato, con su delicado borde de oro, era un testigo silencioso de las cenas familiares que habíamos compartido en esta misma mesa durante más de 40 años. Esta noche, sin embargo, no se sentía como una celebración, sino como el prólogo de un final que ellos habían escrito para mí, sin saber que yo era mucho mejor con las palabras y, sobre todo, con los números. Mi hijo Marcelo y su esposa Camila eran los anfitriones de una obra macabra en la que yo era, supuestamente, el personaje secundario destinado al olvido. Habían invitado a 6 personas, amigos de la familia, o más bien, su círculo social. Caras conocidas que me sonreían con esa piedad reservada para los ancianos, a los que se considera frágiles. Estaban los Paredes, Rodrigo y su esposa. Él, un gestor de patrimonio con una sonrisa tan aceitada como su cabello. Y los Soto, una pareja más joven que miraba a mi hijo con admiración. También estaba mi sobrina, Clara, y su esposo, quienes parecían genuinamente incómodos. Todos ellos eran el público que Camila necesitaba para su gran actuación, el coro que validaría su ascenso social mientras firmaban, sin saberlo, el acta de mi desahucio emocional. Se darían cuenta de que estaban asistiendo a un asesinato a cámara lenta, uno que no dejaba sangre, sino un rastro de ¿dignidad robada? Camila, en la cabecera de la mesa que por derecho era mía, era la viva imagen del éxito depredador. Llevaba un vestido de seda rojo que parecía absorber toda la luz de la habitación, y en su mano sostenía una copa de Malbec, un vino de $80 la botella que yo jamás habría comprado. Cada uno de sus gestos era calculado, una demostración de poder en el territorio que estaba conquistando. Su mirada recorrió la mesa, asegurándose de tener la atención de todos, antes de posarse en mí con una mezcla de condescendencia y triunfo. Era la mirada de alguien que cree haber ganado la partida antes de que el oponente haya movido su primera pieza. No sabía que yo no jugaba ajedrez. Yo auditaba las cuentas y siempre encontraba las irregularidades. A su lado, mi hijo Marcelo era un estudio en cobardía. Llevaba puesto el reloj de marca que le regalé para su 30º cumpleaños, un objeto que debía simbolizar mi amor y que ahora solo parecía un grillete de oro. Su mirada estaba fija en su plato, estudiando el patrón del cordero como si contuviera los secretos del universo. Evitaba mis ojos, los de los invitados, los de su propia esposa. Se había convertido en un actor secundario en la vida que Camila le había diseñado. Una vida construida con los cimientos de mis sacrificios. Me pregunté si en algún rincón de su conciencia quedaba algo del niño que me prometió que me cuidaría cuando fuera mayor, o si esa versión de él había muerto hacía mucho tiempo. Antes de que llegaran los invitados, había visto a Rodrigo Paredes y a ellos dos reunidos en el estudio. Sobre el aparador del comedor, a la vista de todos, habían dejado una carpeta de cuero oscuro. Tenía un logo dorado y elegante grabado en la portada. Paredes Gestión Patrimonial. La vi de reojo mientras servía el agua. Contenía, lo sabía por la forma y el grosor, los papeles de mi casa. Era un objeto inerte, pero en ese momento se sentía como un arma, apuntándome directamente al corazón. Una declaración de intenciones dejada a la vista para que yo entendiera, sin necesidad de palabras, que mi tiempo en mi propio hogar estaba contado. Ellos creían que era un trofeo. Para mí, se convertiría en la primera prueba del juicio que estaba a punto de comenzar en mi mente. La conversación durante la cena fue un murmullo insustancial, un ruido de fondo para el drama que estaba a punto de estallar. Se habló de viajes a Europa, de la bolsa, de la nueva camioneta BMW X5 de Camila. Yo permanecí en mis silencios, silencio, comiendo despacio, observando. El silencio siempre ha sido mi mejor herramienta. La gente lo confunde con sumisión o con falta de entendimiento, pero es todo lo contrario. Es un espacio para escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se oculta. Y en las pausas, en las miradas fugaces entre mi hijo y su esposa, yo leía volúmenes enteros de conspiración. Estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera se molestaban en disimular su impaciencia.
Entonces, el momento llegó. Con un movimiento teatral, Camila hizo sonar su copa con un cuchillo. El tintineo agudo cortó el murmullo, y todas las cabezas se giraron hacia ella. Se puso de pie, su vestido rojo como una mancha de sangre contra el fondo de mi comedor de madera noble. Levantó su copa, el vino oscuro arremolinándose dentro. Su sonrisa era afilada, precisa, diseñada para cortar. En ese instante supe que las indirectas habían terminado. La guerra fría que habíamos librado dentro de estas paredes durante años estaba a punto de hacerse pública y declarada. Y ella había elegido a mi gente, en mi casa, como el escenario para mi humillación final. «¡Un brindis!», comenzó, su voz melosa pero con un filo de acero. Recorrió con la mirada a cada uno de los invitados, haciéndolos cómplices de su discurso. «Por nuestro nuevo hogar, que compramos con tanto esfuerzo». La palabra esfuerzo me golpeó. Pensé en mis manos, encallecidas por las noches de costura para pagar la hipoteca de esta misma casa. Pensé en el auto de mi difunto esposo, vendido para financiar ese título de arquitecto que ahora le permitía a Marcelo sentirse superior. ¿Qué sabían ellos de esfuerzo? Su único esfuerzo había sido el de calcular la manera más eficiente de despojarme de todo. La pausa que hizo fue deliberada, cruel. Dejó que la primera parte de su brindis se asentara, que los invitados asintieran y sonrieran, aprobando su supuesta prosperidad. Luego, giró su cabeza lentamente hacia mí. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Las sonrisas de los invitados vacilaron, reemplazadas por una tensión incómoda. Sintieron el cambio de dirección del viento, el olor a pólvora en el aire. Camila saboreó ese momento, el poder de tener a una audiencia cautiva, de ser la directora de orquesta de la incomodidad ajena. Era una maestra de la crueldad social, y yo era su obra maestra. «Y por ti, suegra», continuó, arrastrando la última palabra con un dulzor venenoso, «que al fin podrás descansar y quedarte aquí, olvidada». La palabra olvidada la pronunció con una finalidad escalofriante, como si cerrara la tapa de un ataúd. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sólido. Podía sentir la vergüenza de mis invitados, la mirada de piedad de mi sobrina, la rigidez en la espalda de Rodrigo Paredes, que sabía exactamente de qué hablaba. Estaba siendo desterrada en mi propia mesa, declarada obsoleta y superflua frente a las personas cuya opinión, según ellos, más importaba. Y para rematar su estocada final, añadió con una sonrisa radiante: «Ya no te necesitamos para nuestros planes». Ahí estaba, la declaración de independencia más cruel que una madre puede escuchar. No era solo abandono, era una anulación. Todos mis años de sacrificio, mi apoyo incondicional, mi amor, todo había sido reducido a una simple herramienta que ya no era útil. Me habían utilizado como un andamio para construir su vida de lujo, y ahora que el edificio estaba terminado, simplemente estaban pateando la estructura que los había sostenido. Pero se olvidaron de un detalle crucial. Yo no era el andamio, yo era los cimientos. El silencio en la mesa era una tumba. Marcelo no se atrevía a levantar la vista de su plato. Su silencio era su complicidad, su firma en el documento de mi destierro. Los invitados se removían en sus asientos, sin saber dónde mirar. Algunos tosieron nerviosamente. El ataque había sido tan directo, tan brutalmente público, que había destrozado cualquier pretensión de una velada civilizada. Camila permanecía de pie, disfrutando del caos que había creado, esperando mi reacción. Esperaba lágrimas, un grito, una escena. Esperaba que yo interpretara el papel de la víctima desvalida que ella había escrito para mí. Pero yo no le iba a dar esa satisfacción. En mi interior, una calma gélida se instaló, desplazando el dolor inicial. Era la calma de la certeza, la claridad que llega cuando todas las dudas se disipan y el camino a seguir se vuelve absolutamente nítido. Levanté mi copa, que solo contenía agua, el líquido transparente y sin pretensiones. La sostuve con una mano firme, sin un solo temblor. La miré directamente a los ojos, por encima del borde de mi copa, y dejé que mi silencio hablara más que cualquier grito. Dejé que viera que no estaba rota, sino que algo nuevo y duro se estaba forjando en mi interior. Y entonces, con una voz serena,
que no flaqueó ni por un instante, pronuncié una sola palabra: salud. No fue una rendición, fue una declaración, fue un brindis por la guerra que acababa de empezar. Fue la aceptación de su desafío. Los invitados, desesperados por romper la tensión, levantaron sus copas y bebieron apresuradamente, el sonido de los tragos casi obsceno en el silencio. Camila pareció desconcertada por un segundo. Mi falta de reacción la descolocó. No encajaba en su guión. Y eso, esa pequeña grieta en su fachada de control, fue mi primera victoria de la noche. Esa noche no dormí. No por la tristeza de la humillación, sino porque mi mente, la mente de una contadora que durante 40 años había encontrado orden en el caos de los números, estaba trabajando a toda velocidad. Estaba diseñando un nuevo futuro. No uno de descanso y olvido como ella había decretado, sino uno de restitución y justicia. Cada insulto, cada dólar robado, cada mentira se convirtió en una partida en mi libro mayor mental. Iba a realizar el balance de cuentas más importante de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo a la soledad. Sentía la fuerza de mi propia compañía. La sonrisa de Camila. Esa sonrisa que había brillado con tanta arrogancia en la cena, se había construido sobre los cimientos de mis hombros cansados. Y mientras la oscuridad de la noche envolvía la casa, los recuerdos de esos sacrificios no venían a mí como fantasmas de un pasado doloroso, sino como piezas de evidencia para el caso que estaba construyendo. Eran las pruebas irrefutables de mi inversión, una inversión que estaba a punto de reclamar con intereses. La primera imagen que vino a mi mente fue la de esta misma casa, la que ahora querían arrebatarme. No era un regalo, fue mi conquista. Durante 25 largos años, mi vida fue una maratón de trabajo incesante. De día era Beatriz Navarro, la contadora meticulosa en una firma del centro, revisando balances y declaraciones de impuestos con una precisión infalible. Pero cuando el sol se ponía, me convertía en otra persona. Me sentaba frente a mi vieja máquina de coser. El zumbido del motor era la banda sonora de mis noches, mientras mis manos transformaban telas en vestidos y trajes para una clientela modesta pero constante. Marcelo nunca supo de esos turnos dobles. Él solo veía que la hipoteca de $250,000 de nuestra casa, de 180 metros cuadrados, se pagaba puntualmente, mes tras mes. Cada puntada, cada columna de números que sumaba, era un paso más hacia la seguridad que quería darle. Él dormía plácidamente en su habitación, mientras yo luchaba contra el sueño, con el olor a aceite de máquina y café barato impregnado en mi ropa. Creía que la casa simplemente era un hecho inmutable de su existencia, como el sol que sale cada mañana. Nunca se preguntó por el costo real, no el monetario, sino el costo en horas de mi vida, en fatiga acumulada en mis huesos. Esta casa no está hecha de ladrillos y cemento. Está construida con mis noches en vela y mi determinación silenciosa. Y ellos hablaban de olvidarme en ella. ¡Qué ironía! Luego mi mente saltó a 1999. Marcelo había sido aceptado en la Facultad de Arquitectura, su gran sueño. Pero la matrícula era una cifra que se escapaba a nuestros ahorros. Recuerdo la tarde en que tomé la decisión. Fui al garaje y miré el auto de mi difunto esposo, un sedán que apenas usaba, pero que conservaba como un santuario de nuestros recuerdos. Venderlo se sintió como una amputación, como cortar el último lazo físico con el amor de mi vida. Pero lo hice. Por $18,000, entregué un pedazo de mi pasado para poder financiar el futuro de mi hijo. Cuando le di el dinero, sus ojos brillaron. Me abrazó con fuerza y me dijo las palabras que toda madre anhela escuchar, las palabras que se convirtieron en una promesa que guardé en mi corazón durante décadas. Cuando sea exitoso te compraré 10 autos, mamá. Han pasado más de 20 años. Marcelo es, a ojos del mundo, un hombre exitoso. Tiene su reloj de marca, su esposa trofeo y sus cenas elegantes. Pero yo sigo esperando el primero de esos 10 autos. Sigo esperando en realidad algo mucho más simple, el reconocimiento de que su éxito se construyó sobre el desmantelamiento de mi propia vida. La herida más reciente y la más profunda
fue la del supuesto fondo de inversión. Ocurrió hace 3 años. Yo acababa de recuperarme de una neumonía que me había dejado débil y asustada. Fue entonces cuando ellos, con sus voces llenas de una falsa preocupación, me hablaron de proteger mi futuro. Me convencieron de darles acceso a mis ahorros de jubilación, $85,000 que había acumulado centavo a centavo durante toda mi vida laboral. Era para un fondo de inversión de alta seguridad, gestionado por su amigo, el impecable Rodrigo Paredes. Un fondo que, según ellos, garantizaría mi tranquilidad en la vejez. Firmé los papeles que me pusieron delante, confiando en mi propio hijo, creyendo que velaban por mis intereses. ¡Qué ingenua fui! Ahora, con la claridad que me había otorgado la humillación de la cena, entendía perfectamente qué futuro estaban protegiendo. No era el mío, era el de ellos. Esos $85,000 no estaban generando intereses para mi retiro. Se habían convertido en el pago inicial de su nueva casa, en la botella de vino de $80, en el vestido de seda rojo de Camila. No fue una inversión, fue un saqueo, uno perfectamente planeado y ejecutado con sonrisas y palabras de amor. ¿Cómo se podía ser tan cruel? Los grandes robos fueron devastadores, pero fue el goteo constante de los microabusos lo que erosionó mi espíritu día a día. Se convirtieron en el aire que respiraba en mi propia casa, un veneno lento e invisible. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», decía Marcelo con condescendencia cuando yo preguntaba por mis cuentas. Su frase implicaba que mi mente, la misma que había gestionado la economía familiar durante décadas, de repente se había vuelto obsoleta, incapaz de comprender los misterios del mundo actual. Era una forma de anular mi inteligencia, de hacerme sentir pequeña e incompetente en un área que yo dominaba. «Lo hacemos por tu bien, para que no te preocupes», susurraba Camila, poniendo una mano sobre la mía, su toque frío, a pesar de la calidez fingida. Cada vez que me ofrecía ir al banco, a pagar una cuenta importante, ella insistía en hacerlo por mí. Lo presentaba como un acto de bondad, un alivio para mi supuesta fragilidad. Pero no era bondad, era control. Era una estrategia para cortar mis lazos con mi propia autonomía financiera, para asegurarse de que yo no tuviera acceso a la información, de que no pudiera ver el lento desvío de mis recursos hacia sus bolsillos. Me estaban envolviendo en un capullo de algodón para asfixiarme lentamente. Y luego estaba el aislamiento, la táctica más sutil y efectiva. «Estarías tan sola sin nosotros», repetían como un mantra. Poco a poco, encontraron excusas para que mis amigas de toda la vida dejaran de visitarme. La casa siempre estaba desordenada para las visitas. O yo no me sentía bien, o ellos tenían planes importantes. Me alejaron de mi red de apoyo, de las personas que me conocían desde siempre y que habrían notado que algo andaba mal. Me convirtieron en una isla, y ellos eran los únicos puentes hacia el mundo exterior. Unos puentes con un peaje muy alto. Mi independencia, mi voluntad, mi voz. Lo que ellos no sabían, lo que nunca pudieron entender en su arrogancia, es que mi silencio no era debilidad, no era aceptación, era observación. Mientras ellos hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos actuaban, yo registraba. Cada frase condescendiente, cada extracto bancario que se negaban a mostrarme, cada visita cancelada, era una pieza de información. Mi mente de contadora estaba recopilando datos, creando un archivo detallado de sus acciones. Creían que estaban lidiando con una anciana senil y asustada. No se dieron cuenta de que estaban siendo auditados por la persona más rigurosa que jamás conocerían. Yo soy Beatriz Navarro. Tengo 72 años y soy una contadora jubilada. Mi mayor habilidad no es hacer pasteles ni tejer, aunque sé hacer ambas cosas. Mi verdadera competencia, mi talento oculto, es mi memoria infalible para los números y las fechas, y mi profundo conocimiento de la burocracia y los documentos legales. Un conocimiento afilado durante 40 años de trabajo. Ellos ven a una mujer mayor, vulnerable al terror de la soledad y paralizada por la culpa materna. No ven a la estratega que soy capaz de ser, la mujer que puede leer la letra pequeña de un contrato y encontrar la cláusula que lo anula todo.
Mi hijo, Marcelo Navarro, tiene 45 años y es arquitecto. Su mayor debilidad es su cobardía. Evita la confrontación a toda costa y depende por completo de la aprobación de su esposa. Se esconde detrás de una fachada de hijo bueno, una máscara que le permite justificar su pasividad mientras se beneficia de la crueldad de Camila. Su símbolo de estatus, ese reloj que brilla en su muñeca, no es un signo de su éxito, sino un recordatorio constante del regalo de la mujer a la que está traicionando. Su necesidad de mantener esa apariencia será su perdición, porque las apariencias son lo primero que se derrumba cuando la verdad sale a la luz, y luego está ella. Camila Ortiz, de 42 años, agente inmobiliaria, ambiciosa, clasista y una manipuladora de primer nivel. Su motivación es transparente, el estatus social y el dinero que lo acompaña. Su debilidad, y es una debilidad fatal, es su arrogancia. Subestima a todo el mundo, pero especialmente a mí. Me ve como un mueble viejo, un obstáculo pintoresco en su camino hacia la cima. Su camioneta BMW Cash 5 último modelo, estacionada en la entrada de mi casa, no es solo un vehículo. Es una declaración, un trofeo de su conquista. Pero los trofeos pueden romperse y los vehículos de lujo pueden ser embargados. En este tablero de ajedrez no estoy completamente sola. Aunque ellos hayan hecho todo lo posible por aislarme, tengo aliados potenciales, personas que, sin saberlo, jugarán un papel crucial en mi plan. La primera es Sonia Villalba, mi vecina de 74 años, mi amiga desde que nos mudamos a esta calle. Ella ha sido mi confidente silenciosa, la que ha visto mis ojos tristes por encima de la cerca del jardín. Ella valida mis sentimientos y, aunque aún no lo sabe, posee una prueba clave que cambiará el curso de esta guerra. Su lealtad es un tesoro que ellos nunca pudieron tocar. También está Ana Rojas, una abogada de 35 años cuyo nombre me dio un antiguo colega de la firma. Aún no la he contactado, pero su perfil me da esperanza. Dicen que es directa, eficiente y que no tiene paciencia para el sentimentalismo. Y lo más importante, ve a sus clientes como personas competentes, no como estereotipos. No me tratará como a una anciana desvalida que necesita ser rescatada. Me tratará como a la directora ejecutiva de mi propia vida, que es exactamente lo que necesito. Ella no será mi salvadora, será mi instrumento legal, afilado y preciso. Y por último, está Leo, mi nieto de 16 años, el hijo de Marcelo y Camila. Es un chico callado, observador, con una brújula moral que, milagrosamente, no ha sido corrompida por sus padres. Después de la cena, mientras los invitados se iban, se acercó a mí en silencio y me preguntó: «Abuela, ¿estás bien? Lo que dijo mamá estuvo mal. El aire en mi comedor olía a estofado de cordero y a traición. La vajilla de mi madre, esa que solo usaba en ocasiones que merecían ser recordadas, brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Cada plato, con su delicado borde de oro, era un testigo silencioso de las cenas familiares que habíamos compartido en esta misma mesa durante más de 40 años. Esta noche, sin embargo, no se sentía como una celebración, sino como el prólogo de un final que ellos habían escrito para mí, sin saber que yo era mucho mejor con las palabras y, sobre todo, con los números. Mi hijo Marcelo y su esposa Camila eran los anfitriones de una obra macabra en la que yo era, supuestamente, el personaje secundario destinado al olvido. Sobre el aparador, a la vista de todos, habían dejado una carpeta de cuero oscuro. Tenía un logo dorado y elegante grabado en la portada: Paredes, Gestión Patrimonial. Contenía, lo sabía por la forma y el grosor, los papeles de mi casa. Era un arma apuntándome directamente al corazón. Camila, en la cabecera de la mesa que por derecho era mía, era la viva imagen del éxito depredador. Llevaba un vestido de seda rojo que parecía absorber toda la luz de la habitación, y en su mano sostenía una copa de Malbec, un vino de $80 la botella que yo jamás habría comprado. Cada uno de sus gestos era calculado, una demostración de poder en el territorio que estaba conquistando. Su mirada recorrió la mesa, asegurándose de tener la atención de los 6 invitados, nuestro círculo social.
antes de posarse en mí con una mezcla de condescendencia y triunfo. Era la mirada de alguien que cree haber ganado la partida antes de que el oponente haya movido su primera pieza. No sabía que yo no jugaba ajedrez. Yo auditaba las cuentas y siempre encontraba las irregularidades. Se darían cuenta los presentes de que estaban asistiendo a un asesinato a cámara lenta, uno que no dejaba sangre sino un rastro de dignidad robada. A su lado, mi hijo Marcelo era un estudio en cobardía. Llevaba puesto el reloj de marca que le regalé para su 30º cumpleaños, un objeto que debía simbolizar mi amor y que ahora solo parecía un grillete de oro. Su mirada estaba fija en su plato, estudiando el patrón del cordero como si contuviera los secretos del universo. Evitaba mis ojos, los de los invitados, los de su propia esposa. Se había convertido en un actor secundario en la vida que Camila le había diseñado. Una vida construida con los cimientos de mis sacrificios. Me pregunté si en algún rincón de su conciencia quedaba algo del niño que me prometió que me cuidaría cuando fuera mayor, o si esa versión de él había muerto hacía mucho tiempo, enterrada bajo capas de ambición y conveniencia. Su silencio era su firma en el documento de mi destierro. Entonces, el momento llegó. Con un movimiento teatral, Camila hizo sonar su copa con un cuchillo. El tintineo agudo cortó el murmullo y todas las cabezas se giraron hacia ella. Se puso de pie, su vestido rojo como una mancha de sangre contra el fondo de mi comedor de madera noble. Levantó su copa, el vino oscuro arremolinándose dentro. Su sonrisa era afilada, precisa, diseñada para cortar. En ese instante supe que las indirectas habían terminado. La guerra fría que habíamos librado dentro de estas paredes durante años estaba a punto de hacerse pública y declarada. Y ella había elegido a mi gente, en mi casa, como el escenario para mi humillación final. El aire se espesó, cargado de una tensión que se podía cortar con el mismo cuchillo que había usado para llamar la atención. «Un brindis», comenzó, su voz melosa pero con un filo de acero. «Por nuestro nuevo hogar, que compramos con tanto esfuerzo». La palabra «esfuerzo» me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Pensé en mis manos, encallecidas por las noches frente a la máquina de coser para pagar la hipoteca de $250,000 de esta misma casa. Pensé en el auto de mi difunto esposo, vendido por $18,000 para financiar ese título de arquitecto que ahora le permitía a Marcelo sentirse superior. ¿Qué sabían ellos de esfuerzo? Su único esfuerzo había sido el de calcular la manera más eficiente de despojarme de todo lo que había construido. Dejó que la primera parte de su brindis se asentara, que los invitados asintieran y sonrieran, aprobando su supuesta prosperidad antes de lanzar el golpe de gracia. Giró su cabeza lentamente hacia mí. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Las sonrisas de los invitados vacilaron, reemplazadas por una tensión incómoda. «Y por ti, suegra», continuó, arrastrando la última palabra con un dulzor venenoso, «que al fin podrás descansar y quedarte aquí, olvidada. Ya no te necesitamos para nuestros planes». Ahí estaba, la declaración de independencia más cruel que una madre puede escuchar. No era solo abandono, era una anulación. Estaba siendo desterrada en mi propia mesa, declarada obsoleta y superflua frente a las personas cuya opinión, según ellos, más importaba. Camila permanecía de pie, disfrutando del caos que había creado, esperando mi reacción. Esperaba lágrimas, un grito, una escena. Esperaba que yo interpretara el papel de la víctima desvalida que ella había escrito para mí. Pero yo no le iba a dar esa satisfacción. En mi interior, una calma gélida se instaló, desplazando el dolor inicial. Era la calma de la certeza, la claridad que llega cuando todas las dudas se disipan y el camino a seguir se vuelve absolutamente nítido. Levanté mi copa, que solo contenía agua, el líquido transparente y sin pretensiones. La sostuve con una mano firme, sin un solo temblor. La miré directamente a los ojos, por encima del borde de mi copa, y dejé que mi silencio hablara más que cualquier grito. Dejé que viera que no estaba rota, sino que algo nuevo y duro se estaba forjando en mi interior. Y entonces, con una voz serena, que no flaqueó ni por un instante, pronuncié una sola palabra: «Salud». No fue una rendición, fue una declaración. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino porque estaba diseñando un nuevo futuro.
La sonrisa de Camila, esa que había brillado con tanta arrogancia en la cena, se había construido sobre los cimientos de mis hombros cansados, y mientras la oscuridad de la noche envolvía la casa, los recuerdos de esos sacrificios no venían a mí como fantasmas de un pasado doloroso, sino como piezas de evidencia para el caso que estaba construyendo. Eran las pruebas irrefutables de mi inversión, una inversión que estaba a punto de reclamar con intereses. La primera imagen que vino a mi mente fue la de esta misma casa, la que ahora querían arrebatarme. No fue un regalo, fue mi conquista, una batalla librada en silencio durante 25 largos años, una guerra de la que mi hijo nunca conoció la verdadera crudeza ni el costo real que pagué por cada metro cuadrado que ahora pisaban con desdén. Durante el día era Beatriz Navarro, la contadora meticulosa en una firma del centro, revisando balances y declaraciones de impuestos con una precisión infalible que me ganaba el respeto de mis colegas. Mi vida era un mar de números, y en ellos se encontraba un orden, una lógica que me permitía planificar el futuro. Ahorré cada centavo para el pago inicial de esta casa, y cuando firmé la hipoteca de $250,000, el número parecía una montaña insuperable. Marcelo era solo un niño. Él veía la casa como un hecho natural, un escenario inmutable para su infancia. No tenía idea de que cada viga, cada ladrillo, representaba una columna de cifras que yo sumaba y restaba en mi mente, incluso en sueños, calculando cómo convertir mi salario en la seguridad de un techo propio para él. Pero el sueldo de una contadora no era suficiente para pagar una hipoteca de esa magnitud y mantener a un hijo, así que cuando el sol se ponía, me convertía en otra persona. Me sentaba frente a mi vieja máquina de coser. El zumbido del motor era la banda sonora de mis noches, mientras mis manos transformaban telas en vestidos y trajes para una clientela modesta pero constante. Marcelo nunca supo de esos turnos dobles. Él solo veía que la hipoteca de nuestra casa de 180 metros cuadrados se pagaba puntualmente, mes tras mes. Cada puntada, cada columna de números que sumaba, era un paso más hacia la seguridad que quería darle. Él dormía plácidamente en su habitación, mientras yo luchaba contra el sueño, con el olor a aceite de máquina y café barato impregnado en mi ropa. El día que pagué la última cuota de la hipoteca, sentí un alivio que casi me dobla las rodillas. Habían pasado 25 años. Guardé el recibo final en una caja de metal junto a los papeles más importantes de mi vida. Pensé que mi maratón había terminado, que había construido la fortaleza, pero la inversión de una madre nunca cesa, simplemente cambia de forma. Justo cuando creía que podía empezar a ahorrar para mi propia vejez, para mis propios sueños postergados, el futuro de Marcelo llamó a la puerta con una nueva y costosa exigencia. Su sueño de ser arquitecto estaba a punto de convertirse en mi siguiente gran sacrificio, uno que me pediría desprenderme de algo más que dinero, un pedazo de mi corazón y de mis recuerdos más preciados. Mi mente saltó a 1999. Marcelo había sido aceptado en la Facultad de Arquitectura, su gran sueño. La carta de aceptación trajo una alegría inmensa a la casa, pero la cifra de la matrícula era un golpe de realidad que se escapaba a nuestros ahorros. Recuerdo la tarde en que tomé la decisión. Fui al garaje y miré el auto de mi difunto esposo, un sedán que apenas usaba pero que conservaba como un santuario de nuestros recuerdos compartidos. Venderlo se sintió como una amputación, como cortar el último lazo físico con el amor de mi vida. Pero lo hice, por $18,000, una cifra que hoy parece modesta pero que entonces era un mundo. Entregué un pedazo de mi pasado para poder financiar el futuro de mi hijo. Cuando le di el cheque con el monto exacto de la matrícula, sus ojos brillaron con una gratitud que parecía genuina. Me abrazó con fuerza, con la energía de la juventud y la promesa de un futuro brillante, y me dijo las palabras que toda madre anhela escuchar, las palabras que se convirtieron en una promesa que guardé en mi corazón durante décadas. Cuando sea exitoso, te compraré 10 autos, mamá. Han pasado más de 20 años. Marcelo es, a ojos del mundo, un hombre exitoso. Tiene su reloj de marca, su esposa trofeo y sus cenas elegantes.
Pero yo sigo esperando el primero de esos 10 autos. Sigo esperando, en realidad, algo mucho más simple. El reconocimiento de que su éxito se construyó sobre el desmantelamiento de mi propia vida. La herida más reciente, y la más profunda, fue la del supuesto fondo de inversión. Ocurrió hace 3 años. Yo acababa de recuperarme de una neumonía que me había dejado débil y asustada, confrontada con mi propia mortalidad. Fue entonces cuando ellos, con sus voces llenas de una falsa preocupación, me hablaron de proteger mi futuro. Me convencieron de darles acceso a mis ahorros, de jubilación, $85,000 que había acumulado centavo a centavo durante toda mi vida laboral. Era para un fondo de inversión de alta seguridad, gestionado por su amigo, el impecable Rodrigo Paredes. Un fondo que, según ellos, garantizaría mi tranquilidad en la vejez, liberándome de cualquier preocupación financiera. Confié. Firmé los papeles que me pusieron delante en la mesa del comedor, la misma mesa de mi humillación, creyendo en la bondad de mi propio hijo, creyendo que velaban por mis intereses. Qué ingenua fui. Ahora, con la claridad que me había otorgado la crueldad de su brindis, entendía perfectamente qué futuro estaban protegiendo. No era el mío, era el de ellos. Esos $85,000 no estaban generando intereses para mi retiro. Se habían convertido en el pago inicial de su nueva casa, en la botella de vino de $80, en el vestido de seda rojo de Camila. No fue una inversión, fue un saqueo, uno perfectamente planeado y ejecutado con sonrisas y palabras de amor. ¿Cómo se podía ser tan deliberadamente cruel? Estos grandes sacrificios fueron los pilares de su traición, pero fue el goteo constante de los microabusos lo que erosionó mi espíritu día a día. Se convirtieron en el aire que respiraba en mi propia casa, un veneno lento e invisible. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», decía Marcelo con condescendencia cuando yo preguntaba por mis cuentas. «Lo hacemos por tu bien, para que no te preocupes», susurraba Camila, poniendo una mano sobre la mía, su toque frío a pesar de la calidez fingida. Me aislaron de mis amigas, controlaron mis gastos y anularon mi voz. Lo que no sabían es que mi silencio no era debilidad, era observación. Creían que estaban lidiando con una anciana senil. No se dieron cuenta de que estaban siendo auditados por la persona más rigurosa que jamás conocerían. Mi plan comenzó a tomar forma en la fría luz del amanecer del día siguiente. El silencio de la casa era pesado, lleno de las palabras no dichas y los insultos lanzados la noche anterior. No había tiempo para el luto. Había que actuar. Mi primer objetivo era entender la magnitud del arma legal que les había entregado en un momento de debilidad. Recordaba vagamente haber firmado un poder notarial para Marcelo hacía unos 5 años, cuando una neumonía me tuvo en cama y me hicieron creer que era para facilitar los trámites de mis impuestos. Con una determinación que no sentía en años, me dirigí al estudio. La habitación que ellos habían colonizado con sus computadoras y sus proyectos, pero donde aún resistía, en un rincón, mi viejo escritorio de roble. Tenía que encontrar mi copia de ese documento. El escritorio estaba cubierto de polvo, un monumento a mi propia obsolescencia en mi hogar. Abrí el cajón inferior, el que siempre se atascaba, y allí, bajo una pila de declaraciones de impuestos de décadas pasadas, encontré la carpeta. Dentro, el documento notariado, con su sello y sus firmas. Saqué mi lupa, la misma que usaba para revisar la letra pequeña de los contratos en mi antiguo trabajo, y recorrí las cláusulas. Mis ojos se detuvieron en una frase que me heló la sangre, una frase que ellos habían minimizado con sonrisas y palabras tranquilizadoras. Poder general amplísimo, sin limitación alguna. No era un poder para pagar cuentas, era una abdicación. Les había entregado las llaves de mi reino, de mi vida entera, sin entender que no venían a ayudar, sino a conquistar. En ese instante, supe la verdad con una claridad dolorosa. No me dieron una ayuda, me pusieron una cadena. Ese papel era la piedra angular de su plan. Con él en su poder, Marcelo podía firmar en mi nombre, vender mis propiedades, vaciar mis cuentas, todo con la bendición de la ley. La revelación no me llenó de pánico, sino de una furia fría y calculadora. El primer paso era recuperar el control financiero,
Necesitaba ver el mapa del saqueo, la ruta que mi dinero había tomado desde mis cuentas hacia las suyas. Decidí ir personalmente a mi sucursal bancaria, la de toda la vida, en el centro de la ciudad. No iba a pedir explicaciones a través de una llamada telefónica, ni a confiar en una aplicación móvil. Necesitaba los documentos físicos, la prueba impresa en blanco y negro del alcance de su traición. Solicitaría los extractos de los últimos 24 meses. Quería ver cada transacción, cada centavo desviado. A la mañana siguiente me presenté en el banco. El gerente, el señor Fuentes, un hombre que me conocía desde que abrí mi primera cuenta de ahorros, me recibió con una expresión de cortés preocupación. Quizás había visto las transferencias y se preguntaba por mi bienestar. «Beatriz, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» Mi voz salió firme, sin rastro de la anciana frágil que ellos querían que fuera. «Señor Fuentes, buenos días. Necesito una copia impresa de los extractos de todas mis cuentas, correspondientes a los últimos 2 años». No di explicaciones. No era necesario. Me condujo a su pequeña oficina de cristal y, mientras la impresora zumbaba, me sirvió un vaso de agua. Cada página que salía de la máquina era un latido de mi corazón, acercándome a una verdad que sospechaba, pero que necesitaba ver para poder combatirla. Me entregó el fajo de papeles, aún tibios. Me senté en la silla frente a su escritorio y comencé el análisis. Mi mente de contadora se activó, ignorando los gastos cotidianos y buscando patrones, anomalías, y entonces la encontré. Una transferencia, mensual, siempre el día 5 de cada mes, por un monto considerable, a una cuenta beneficiaria con un nombre que me era desconocido. MC Proyectos Inmobiliarios, M de Marcelo, C de Camila. Sumé las cifras con la calculadora de mi celular, aunque mi mente ya sabía el resultado. El total ascendía a $85.000, la cantidad exacta de mis ahorros de jubilación, el dinero que me habían convencido de mover a su fondo de inversión seguro. No fue una inversión, fue un desfalco. Mi jubilación no era mi futuro, era el pago inicial de su nueva vida. Salí del banco con los extractos en mi cartera, un arma de papel que pesaba más que el plomo. El sol de la calle me pareció una ofensa. El mundo seguía girando como si nada. La traición sistemática, ejecutada con la frialdad de una transacción bancaria, era infinitamente más cruel que un arrebato de ira. Al llegar a casa, encontré a Sonia, mi vecina de 74 años, esperándome junto a la cerca que separaba nuestros jardines. Su rostro mostraba una genuina preocupación. «Beatriz, qué bueno que llegas. Anoche, durante tu cena, yo estaba en mi balcón y escuché algo. No quise decirte nada para no preocuparte más, pero creo que es importante que lo sepas». Su vacilación me indicó que lo que sea que tuviera que decirme era grave. La invité a pasar a mi cocina, el corazón latiéndome con una nueva premonición. Sonia se sentó a mi mesa y sacó su celular con manos temblorosas. Me explicó que a veces usaba la grabadora de voz para dictar recordatorios y que, la noche anterior, se había activado sola por las voces altas que venían de mi jardín. Le dio a reproducir. La grabación era sorprendentemente nítida. Se oía el zumbido de los insectos nocturnos y por encima de eso, la voz de Camila, clara y cortante, como si estuviera hablando por teléfono. «No te preocupes, mi amor. Con la venta de la casa y lo que ya sacamos del fondo de la vieja, cerramos la operación la semana que viene. Rodrigo ya tiene al comprador listo». La palabra vieja, dicha con tanto desprecio, resonó en mi cocina. Ya no era una paranoia mía. No era una sospecha, era un plan de negocio. La grabación lo confirmaba todo. La venta de mi casa era inminente, y Rodrigo Paredes, el gestor de patrimonio que sonreía en mi cena, era el cómplice. Ahora solo me faltaba la última pieza del rompecabezas, la prueba definitiva que los expondría sin lugar a dudas. El contrato de compra-venta. Sabía que Marcelo era descuidado. A menudo dejaba su computadora portátil abierta en el estudio, confiado en que yo era tecnológicamente ignorante. Tenía que esperar el momento preciso, actuar con el sigilo de un ladrón en mi propia casa para obtener el documento que sería su sentencia. La espera se convirtió en una prueba de mi autocontrol.
cada minuto una eternidad mientras planeaba mi incursión nocturna en el territorio enemigo que antes llamaba mi estudio. Esa noche esperé hasta que el silencio fue absoluto, roto solo por el lejano murmullo del tráfico. A las 2 de la madrugada, descalza para no hacer ruido, me deslicé hacia el estudio. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la silueta de la computadora de Marcelo sobre el escritorio. Estaba abierta, en modo de suspensión. Levanté la pantalla y la luz me cegó por un instante. Su correo electrónico estaba abierto. En la barra de búsqueda, tecleé Rodrigo Paredes. Un correo reciente apareció en la parte superior. Asunto: borrador contrato arras, propiedad, Navarro. Mi respiración se detuvo. Hice clic. El documento PDF se cargó lentamente. Allí estaba. El precio de venta: $450,000. Mi nombre como vendedora, representada por Marcelo Navarro. Conecté silenciosamente mi vieja impresora e imprimí una sola copia. El sonido del papel un estruendo en la quietud de la noche. Sostuve la hoja impresa en mis manos. El papel se sentía pesado. No por la tinta, sino por la densidad de la traición que contenía. Le vendía mi alma al mejor postor. Ahora lo tenía todo. El poder notarial, el arma que me obligaron a forjar contra mí misma, los extractos bancarios, el mapa detallado de su codicia, la grabación de audio, su confesión involuntaria, y ahora, el contrato de venta, el plan maestro de su golpe final. Coloqué las 4 pruebas en una simple carpeta de cartón. Ya no eran solo papeles, eran mi ejército. Mi venganza ya no era un sentimiento difuso, sino un procedimiento con pasos claros y precisos. La fase de investigación había terminado. Era hora de preparar el escenario para el acto final. El lunes, a las 9 en punto de la mañana, el sol entraba por la ventana del estudio, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Con la carpeta de pruebas a mi lado, sentí el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Marqué el número de Ana Rojas, la abogada que mi antiguo colega me había recomendado. Su voz al otro lado de la línea fue exactamente como la había imaginado. Clara, directa, sin un ápice de condescendencia. Le expliqué mi situación de manera concisa, como si estuviera presentando un informe financiero. Le dije que tenía documentos que probaban un abuso de confianza sistemático y un plan para despojarme de mi patrimonio. Acordamos una videollamada para esa misma tarde. Pasé las siguientes 2 horas escaneando cada página de mi evidencia: el poder notarial, los extractos bancarios, el contrato de venta y una transcripción del audio. Cada archivo adjunto en el correo electrónico era una bala cargada en el revólver de mi justicia. A las 4 de la tarde, el rostro de Ana Rojas apareció en la pantalla de mi computadora. Era una mujer joven, de unos 35 años, con una mirada inteligente que parecía analizarlo todo. No me trató como a una anciana confundida. Me escuchó como a una clienta, asintiendo mientras yo exponía los hechos con la precisión de una contadora. Le mostré los documentos uno por uno, compartiendo mi pantalla, explicando el significado de cada cifra, de cada cláusula. «Señora Navarro», dijo al final, su voz firme y llena de convicción, «usted no tiene un problema familiar, tiene un caso sólido de apropiación indebida y posible fraude. Lo que han hecho es despreciable, pero, afortunadamente, también es increíblemente torpe. Han dejado un rastro de papel que cualquier auditor podría seguir. Por primera vez en años, sentí que alguien no solo me creía, sino que validaba mi inteligencia y mi capacidad de juicio. Ana me delineó el plan de acción con una eficiencia que me devolvió el aliento. Lo primero y más urgente es neutralizar el arma que les dio, el poder notarial. Mañana a primera hora irá a la notaría 23, en la calle Huérfanos, y firmará una escritura pública de revocación. Es un acto unilateral. No necesita el consentimiento de su hijo. Una vez firmado, un notificador se encargará de entregarle una copia certificada en su oficina esa misma tarde. A partir de ese momento, legalmente, él ya no podrá firmar nada en su nombre. La simpleza y la contundencia del primer paso me llenaron de una fuerza renovada. No era una batalla emocional, era un procedimiento legal. El primer eslabón de la cadena se romperá mañana, concluyó Ana.
y yo supe que tenía razón. Estaba a punto de empezar a liberarme. El martes por la mañana me vestí con un traje sastre que no usaba desde mi jubilación. Caminé por las calles del centro hacia la Notaría 23, sintiendo el pulso de la ciudad a mi alrededor. Cada paso era deliberado, firme. No era una anciana que iba a hacer un trámite. Era una estratega ejecutando el primer movimiento de una partida decisiva. El interior de la notaría era solemne. Olía a papel antiguo y a tinta. Esperé mi turno con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Cuando me llamaron, entré a una pequeña oficina donde un hombre de aspecto severo me esperaba con el documento ya redactado por el equipo de Ana. Lo leí detenidamente, cada palabra resonando en mi mente. Por el presente instrumento, revoco en todas sus partes el poder general amplísimo otorgado a don Marcelo Navarro. Con la pluma de la notaría, firmé en el espacio indicado. Mi firma, aunque un poco temblorosa por la edad, fue clara y decidida. Era la misma firma que había rubricado el pago de su universidad, la compra de esta casa, los cheques para sus gastos. Ahora, la usaba para cortar el lazo tóxico que nos unía legalmente. El notario estampó su sello con un golpe seco, que sonó como un martillazo de juez. Me entregó mi copia y me aseguró que la notificación sería entregada en la oficina de Marcelo antes de las 5 de la tarde. Imaginé su rostro, la confusión inicial dando paso a la ira y luego al pánico, al darse cuenta de que su llave maestra para acceder a mis bienes acababa de ser destruida. La cadena no solo estaba rota, se había desintegrado. Al salir de la notaría, el aire de la calle me pareció más limpio, más ligero. Me detuve un momento en la acera, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia vida, en sus propias batallas. La mía acababa de entrar en una nueva fase. Había recuperado mi autoridad legal, pero la guerra financiera apenas comenzaba. La revocación era mi escudo, pero ahora necesitaba mi espada. Sabía que, al recibir la notificación, su primer instinto sería intentar mover el dinero que aún controlaban o acelerar la venta de la casa. No podía darles tiempo. El siguiente paso era crucial y debía ejecutarlo al día siguiente, sin falta. Tenía que blindar mis finanzas, construir un muro infranqueable alrededor de lo que quedaba de mi patrimonio. El miércoles a las 11:30 de la mañana, entré en mi sucursal bancaria. Llevaba en mi cartera la copia certificada de la revocación del poder. El señor Fuentes, el gerente, me recibió con su habitual sonrisa profesional, pero noté un destello de sorpresa en sus ojos al verme allí sola y con un propósito tan claro. Le pedí una reunión privada en su oficina. Una vez sentados, coloqué el documento sobre su escritorio de caoba. «Señor Fuentes», dije con voz tranquila pero firme, «a partir de este momento, soy la única persona autorizada para realizar cualquier operación en mis cuentas. Quiero bloquear de inmediato el acceso de terceros, incluyendo a mi hijo, Marcelo Navarro, y cambiar todas las claves de acceso online y telefónicas». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de seria profesionalidad mientras leía el documento. El gerente actuó con rapidez, tecleando furiosamente en su computadora y haciendo una llamada interna. En menos de 15 minutos, mis cuentas estaban bajo mi control exclusivo. Luego, pasé a la ofensiva. Puse sobre su escritorio los extractos que había obtenido días antes, con las transferencias a MC Proyectos Inmobiliarios resaltadas en amarillo. Además, continué, solicito formalmente que el banco inicie una auditoría interna sobre estas transferencias por un total de $85,000, realizadas sin mi consentimiento explícito bajo un poder que fue obtenido mediante engaño. Espero un informe detallado de esta situación. El señor Fuentes palideció ligeramente. Se disculpó profusamente, asegurándome que el banco investigaría a fondo. Sabía que mi solicitud los ponía en una posición legalmente comprometida, y eso era exactamente lo que quería. Salí del banco sintiendo que había reconstruido la primera muralla de mi fortaleza. El flujo de dinero hacia ellos había sido cortado de raíz. Ya no podían usar mi pensión de $2,200 mensuales como su caja chica, ni tenían acceso a mis ahorros restantes. Estaban financieramente aislados de mí. La sensación de seguridad fue abrumadora, pero efímera.
Sabía que su desesperación los haría peligrosos. Ahora que había cerrado las puertas, era el momento de invitarlos a entrar por última vez, pero a mi territorio y bajo mis reglas. El escenario para el acto final debía ser preparado con el mismo cuidado y precisión con que había ejecutado los pasos anteriores. La justicia no solo debía hacerse, sino que debía ser vista por los mismos que presenciaron mi humillación. El jueves por la mañana, me senté en mi escritorio, que ya no se sentía como un rincón olvidado, sino como mi centro de operaciones. Abrí mi correo electrónico y comencé a redactar el mensaje que sería la invitación a su propia caída. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. El tono debía ser cordial, casi sumiso, para adormecer cualquier sospecha que pudieran tener tras recibir la notificación de la notaría. Quería que su arrogancia fuera su ceguera. «Queridos amigos y familia», escribí, «quisiera invitarlos a una cena especial este sábado, a las 20:00 en mi casa. Me gustaría compartir con ustedes una noticia muy importante sobre mis planes para el futuro». La ambigüedad era deliberada, una carnada perfecta para sus peores suposiciones, que finalmente me rendía, que anunciaría mi ingreso en una residencia. Envié el correo a la misma lista de invitados de la fatídica cena: los Paredes, los Soto, mi sobrina Clara y su esposo, y por supuesto, a Marcelo y Camila. Apreté enviar y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La trampa estaba puesta. Imaginé a Camila leyendo el correo con una sonrisa triunfante, diciéndole a Marcelo: «¿Ves? La vieja finalmente entendió. Quiere anunciar su rendición en público». Rodrigo Paredes, su cómplice, seguramente confirmaría su asistencia, ansioso por presenciar el final de la operación que le reportaría una jugosa comisión. Los demás vendrían por una mezcla de morbo y lástima. No importaba su motivación. Lo único que importaba era que estuvieran allí, en la misma mesa, para ser testigos de cómo se reescribía el final de la historia. La segunda fase, la de la retribución, había comenzado. Los 2 días siguientes transcurrieron en una calma tensa. La casa, ahora silenciosa y solo mía, se sentía como el escenario de un teatro antes de que se levante el telón. Limpié, cociné y preparé la mesa con la misma vajilla de mi madre. Pero esta vez, cada plato que colocaba, cada copa que pulía, no era un acto de servicio, sino la preparación de un campo de batalla. En una carpeta, junto a mi asiento en la cabecera de la mesa, coloqué mis pruebas en el orden exacto en que las presentaría. Mi abogada, Ana, estaría esperando en la sala contigua, lista para entrar en el momento preciso. Ellos creían que venían a presenciar el epílogo de su victoria. No sabían que estaban a punto de convertirse en los protagonistas de mi obra maestra, una tragedia en 3 actos, donde la justicia, finalmente, tendría la última palabra. La notificación de la notaría debió llegar a la oficina de Marcelo el martes por la tarde. Yo no esperaba una llamada, esperaba un estallido. Y llegó el miércoles, justo después de mi visita al banco. El chirrido de neumáticos sobre el asfalto fue la primera señal, un sonido agudo y violento que rasgó la tranquilidad de la tarde. Miré por la ventana de la sala y vi la camioneta BMW ECAF5 de Camila estacionada en un ángulo torpe frente a mi casa, como si la hubieran frenado en un arrebato de pánico. La puerta del conductor se abrió de golpe y ella bajó, su rostro una máscara de furia. Marcelo la seguía, pálido y con los hombros encogidos, la viva imagen de un hombre arrastrado por una tormenta que no sabía cómo detener. La puerta de mi casa se abrió con una fuerza innecesaria, y supe que el primer temblor de mi contraataque acababa de golpear su mundo. Entraron sin saludar. Camila se detuvo en medio de la sala, sus manos en las caderas, su costoso bolso de diseñador colgando de su brazo como un arma. «¿Qué hiciste?», espetó, su voz un siseo venenoso. «Acabo de volver del banco. Nos cortaste el acceso a todo. ¡A todo! Y Marcelo me acaba de mostrar este papel ridículo de una notaría. ¿Se puede saber qué estás tramando, Beatriz?». Usó mi nombre de pila, despojándome del título de suegra, que tanto le gustaba usar para marcar distancia. Marcelo, a su lado, solo atinaba a mirarme con una expresión de súplica, como un niño perdido. «Mamá, ¿qué es esto? No entiendo».
El gerente del banco me dijo que ya no tengo autorización. ¿Por qué harías algo así sin hablarlo con nosotros? Su pregunta era tan ingenua, tan llena de una ceguera autoimpuesta, que casi sentí lástima por él. Casi. Me mantuve sentada en el sillón de mi difunto esposo, el mismo que ellos habían querido relegar al sótano. No levanté la voz, no alteré mi postura. Simplemente los miré, dejando que su furia se estrellara contra el muro de mi serenidad. Simplemente estoy poniendo mis asuntos en orden, hijos, dije, mi voz tranquila y medida. Es lo que una mujer de mi edad debe hacer, asegurarse de que su patrimonio esté protegido y sus deseos sean claros. El poder que te di, Marcelo, fue en un momento de enfermedad. Ahora que me siento fuerte y lúcida, es mi deber y mi derecho retomar el control total de mis finanzas y mis propiedades. No es nada personal, es simplemente una buena práctica contable. La palabra contable pareció descolocarlos, un recordatorio de una faceta mía que habían decidido ignorar por completo. Mi competencia era un fantasma que volvía para atormentarlos. La calma de mi respuesta enfureció a Camila aún más. Su fachada de control se resquebrajó, mostrando la desesperación que había debajo. «Buena práctica contable», se burló, dando un paso hacia mí. «Arruinaste el trato con Rodrigo. Había un comprador para esta casa. Un depósito casi firmado. ¿De verdad crees que puedes manejar todo esto sola a tu edad? La gente empieza a olvidar cosas, Beatriz. Se confunden. Toman malas decisiones. Quizás lo que realmente necesitas no es el control de tus finanzas, sino alguien que te cuide de verdad, en un lugar donde no puedas hacerte daño a ti misma, ni a los demás». La amenaza era clara, envuelta en una falsa preocupación. El folleto de la residencia de lujo que había dejado sobre mi mesa de noche vino a mi mente. Estaba dispuesta a declararme incompetente para salirse con la suya. Marcelo intervino, aunque débilmente, tratando de apagar el incendio que su esposa había avivado. «Camila, por favor, cálmate. Mamá, no tenías que hacer esto así. Pudimos haberlo hablado. Somos tu familia», suplicaba por una paz que él mismo había ayudado a destruir, buscando refugio en la palabra familia, como si fuera un escudo mágico que pudiera borrar años de complicidad silenciosa. Lo miré fijamente, y por primera vez no vi al niño que había criado, sino al hombre en que se había convertido. Un cascarón vacío, cuya columna vertebral había sido reemplazada por la ambición de su esposa. Su cobardía era tan palpable en la habitación como el costoso perfume de Camila. Él no era un villano, era algo peor, el facilitador del mal, el que mira hacia otro lado mientras se comete la injusticia. Fue entonces cuando jugué mi siguiente carta, la que los obligaría a caminar directamente hacia mi trampa. Ignoré la súplica de Marcelo y dirigí mi atención a Camila, cuya respiración aún era agitada por la ira. «Todo esto se puede aclarar», dije con una suavidad deliberada. «Precisamente por eso los invité a cenar el sábado, para hablar de mi futuro, de mis planes, los mismos planes de los que ustedes hablaron en la última cena. Quiero que todos nuestros amigos escuchen de mi propia boca las decisiones que he tomado. Será una noche muy especial». Mi oferta sonaba razonable, casi una concesión, pero yo sabía, y ellos intuían, que era una citación. Estaban obligados a asistir. No ir sería admitir su culpa ante su círculo social. Ir era caminar hacia lo desconocido, hacia un escenario que yo ahora controlaba por completo. Se fueron poco después, en un silencio tenso y cargado de resentimiento. Camila me lanzó una última mirada que prometía guerra, pero ya no me intimidaba. Marcelo ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Escuché el motor de la camioneta arrancar y alejarse, esta vez sin el chirrido de neumáticos, como una bestia herida que se retira a lamerse las heridas. La casa quedó en silencio, pero era un silencio diferente al de los días anteriores. Ya no era el silencio de la opresión, sino el de la soberanía. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo cómo el sol de la tarde teñía de dorado las hojas de los árboles de mi jardín. Había ganado una batalla crucial. Les había quitado sus armas y los había dejado expuestos y confundidos. No era la victoria final, pero el equilibrio de poder en esa casa había cambiado para siempre. Esa noche, mientras preparaba una sencilla sopa para mi cena, sonó el teléfono.
Era mi sobrina Clara. Su voz sonaba genuinamente preocupada. «Tía Beatriz, recibí tu correo. ¿Estás segura de organizar otra cena tan pronto? Después de lo que pasó la otra noche...» Bueno, todos nos quedamos muy incómodos. Papá y mamá están preocupados por ti. ¿Está todo bien? Su llamada era la prueba de que mi estrategia estaba funcionando. La tensión se estaba extendiendo más allá de las paredes de mi casa, llegando a los oídos de los mismos testigos de mi humillación. Estaba preparando a mi audiencia, sembrando la duda y la curiosidad. La preocupación de Clara era real, y me conmovió, pero no podía revelarle mi plan. Solo podía tranquilizarla y asegurarme de que fuera testigo del acto final. Le respondí con una voz cálida, la voz de la tía que siempre había conocido. «No te preocupes por nada, Clarita. Te agradezco mucho que llames. Estoy perfectamente bien, mejor que nunca. De hecho, esta vez, la cena será diferente. Te lo prometo. Solo quiero que todos escuchen la verdad, sin malentendidos. Es importante para mí cerrar este capítulo de la manera correcta. Por favor, venid. Vuestra presencia es muy importante para mí». Mi tono sereno pareció calmarla. Colgué el teléfono y volví a mi sopa. Cada conversación, cada acción, era ahora un movimiento calculado en el tablero. Estaba moviendo mis piezas con una paciencia que había cultivado durante 72 años, preparándome para el jaque mate que daría el sábado por la noche. Los 2 días siguientes, viernes y sábado, los dediqué a los preparativos, pero no eran los preparativos de una anfitriona nerviosa, sino los de un general antes de la batalla final. Limpié la platería hasta que reflejó mi propio rostro. Un rostro más viejo, sí, pero con una determinación en la mirada que no había visto en décadas. Cociné el mismo estofado de cordero, pero esta vez el aroma no era de traición, sino de justicia. Coloqué las tarjetas con los nombres en cada lugar de la mesa, la misma vajilla. En la cabecera, donde Camila se había sentado, puse mi propia tarjeta, Beatriz, y junto a mi plato, coloqué la discreta carpeta de cartón que contenía mi arsenal. Todo estaba listo. La calma antes de la tormenta era absoluta. Solo quedaba esperar a que los invitados llegaran a la función. El sábado por la noche, el aire en mi comedor era denso, cargado de una electricidad que nada tenía que ver con el clima. Los mismos 6 invitados estaban sentados en los mismos lugares, pero la energía era completamente diferente. Marcelo y Camila llegaron últimos. Sus rostros eran máscaras de tensión mal disimulada. Él evitaba mi mirada, mientras que ella intentaba proyectar una confianza que no sentía, su sonrisa un poco más afilada, sus gestos un poco más bruscos. Rodrigo Paredes, su cómplice, parecía un hombre camino a una auditoría sorpresa. Mi sobrina Clara me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Yo, desde la cabecera de la mesa que había reclamado, los observaba a todos con una calma serena. Había preparado el mismo estofado de cordero, pero esta noche, el plato principal que serviría sería la verdad, fría y contundente. Una vez que todos estuvieron servidos y el murmullo inicial de la conversación se hubo apagado, me puse de pie. Sostuve mi copa de agua, imitando el gesto de Camila de la semana anterior. El tintineo de mi cuchara contra el cristal fue suave, pero tuvo el efecto de un disparo en el silencio expectante. Todas las miradas se clavaron en mí. «Gracias a todos por venir esta noche», comencé, mi voz clara y firme. «Sé que la última cena fue memorable». Hice una pausa, dejando que la incomodidad flotara en el aire por un segundo. Luego miré directamente a Camila. «La última vez, Camila, brindaste por mi futuro, por mi descanso y mi olvido. Hoy, con su permiso, yo quiero brindar por el futuro de ustedes». La confusión en los rostros de los invitados era palpable. La de Marcelo y Camila era puro pánico. De la carpeta de cartón que descansaba a mi lado, saqué el primer fajo de papeles. Los deslicé sobre el mantel de lino blanco, hasta el centro de la mesa. Eran los extractos bancarios. Brindo, para empezar, por los $85.000 de mis ahorros de jubilación. Señalé las transacciones resaltadas en amarillo. El dinero que, sin mi consentimiento explícito y con engaños, transfirieron a su empresa fantasma, MC Proyectos Inmobiliarios, para financiar el pago inicial de su vida de lujo.
El rostro de Marcelo perdió todo color, volviéndose del mismo tono pálido que la vajilla. Los invitados se inclinaron para ver los papeles. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. El silencio de mi hijo era una confesión en sí misma, una admisión de culpa que resonaba más que cualquier grito. Fijé mi mirada en el hombre que había sido mi niño, el que llevaba mi regalo en la muñeca como un trofeo. ¿Realmente creíste, Marcelo, que después de 40 años trabajando como contadora, no sabría leer mi propio estado de cuenta? ¿Pensaste que mi mente, la misma que calculó cada centavo para pagar tu educación, de repente se había vuelto incapaz de sumar 2 y 2? No le di tiempo a responder, a balbucear una excusa. Su silencio era la única respuesta que necesitaba, el eco de años de cobardía y complicidad. Vi cómo su mirada saltaba de los papeles a Camila, buscando una guía, una salida que ya no existía. Se había escondido detrás de ella durante tanto tiempo que había olvidado cómo mantenerse en pie por sí mismo. La fachada del hijo bueno se estaba desmoronando frente a su público. Sin apartar la vista de él, coloqué el segundo documento sobre la mesa, encima de los extractos. Era la copia impresa del contrato de venta. Y ya que estamos brindando, brindo también por los $450,000 que pensaban obtener vendiendo mi casa a mis espaldas. Esta vez, mi mirada se desvió hacia Rodrigo Paredes, quien se atragantó con su vino. Usando un poder notarial que me hicieron firmar cuando estaba enferma, creyendo que era para pagar mis impuestos, Rodrigo se removió en su asiento, su rostro enrojeciendo visiblemente. Su reputación como gestor de patrimonio se estaba disolviendo en tiempo real, frente a clientes y conocidos. El arma que habían dejado sobre mi aparador una semana antes, la carpeta de cuero, ahora se había vuelto contra ellos, convertida en una prueba irrefutable de su conspiración. El murmullo en la mesa se convirtió en un jadeo colectivo. Mi sobrina Clara me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una nueva comprensión. Los Soto, que antes idolatraban a Marcelo y Camila, ahora los miraban con una mezcla de horror y desprecio. El tribunal social que ellos habían convocado para mi humillación ahora se había convertido en el jurado de su propia condena. Disfruté de ese breve interludio de silencio, observando cómo la verdad, una vez liberada, hacía su trabajo. El poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien posee los hechos. Y yo los tenía todos, documentados, fechados y listos para ser presentados. La temperatura de la habitación parecía haber bajado varios grados, el calor de la cena reemplazado por un frío glacial. Pero entiendo, continué, mi voz aún serena, que las cifras a veces son frías, impersonales. A veces es mejor escuchar la verdad con nuestras propias palabras. Saqué el pequeño altavoz Bluetooth de mi bolsillo y lo coloqué en el centro de la mesa. Apreté el botón de reproducir. La voz de Camila, nítida y llena de desprecio, llenó el comedor. No te preocupes, mi amor. Con la venta de la casa y lo que ya sacamos del fondo de la vieja, cerramos la operación la semana que viene. Rodrigo ya tiene al comprador listo. La palabra vieja resonó en el silencio absoluto, un insulto que colgó en el aire como humo venenoso. Nadie se atrevía a respirar. Era el punto de no retorno. Camila se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo de madera. Su copa de vino se volcó, derramando un charco rojo oscuro sobre el mantel blanco como una herida abierta. «¡Esto es ilegal!», gritó, su voz estridente y fuera de control. «¡Estás loca! ¡Nos estás grabando! No puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti». Su máscara de sofisticación y control se había hecho añicos, revelando la criatura rapaz y desesperada que se escondía debajo. Ya no era la anfitriona triunfante, sino una acusada en el banquillo, intentando desacreditar la evidencia con pura histeria. Pero su arrebato solo servía para confirmar la autenticidad de la grabación, para sellar su propia sentencia ante los testigos. La miré sin inmutarme. «Lo que hicieron», respondí con una calma cortante, «fue por ustedes, usando mis recursos. Esto no es un castigo, Camila. Es un balance de cuentas». Justo cuando abrió la boca para gritar de nuevo, una voz tranquila pero llena de autoridad la interrumpió desde la puerta del comedor.
De hecho, todo es perfectamente legal, señora Ortiz. Ana Rojas, mi abogada, entró en la habitación. Llevaba un traje oscuro y sostenía una carpeta de cuero. Su presencia profesional y dominante cambió instantáneamente la dinámica de la habitación de un drama familiar a un procedimiento legal. La sorpresa en los rostros de Marcelo, Camila y Rodrigo fue absoluta. No habían previsto esto. No me creían capaz de una estrategia tan calculada. Ana se acercó a la mesa con pasos decididos. Lo que sí es ilegal, continuó, mirando directamente a Camila, es el abuso de confianza, la apropiación indebida y posiblemente el fraude por manipulación de una persona mayor. Abrió su carpeta. Señor Navarro, señor Paredes, dijo, entregando a cada uno un sobre. Esta es una copia certificada de la escritura pública de revocación del poder notarial que mi clienta, la señora Beatriz Navarro, firmó el pasado martes en la Notaría 23. A partir de ese momento, el señor Navarro ya no tiene, ni ha tenido desde entonces, ninguna autoridad legal o financiera sobre los bienes de su madre. El papel en la mano de Marcelo temblaba. Su llave maestra para mi vida acababa de ser pulverizada frente a todos. Marcelo, finalmente, encontró su voz, una súplica desesperada. «Mamá, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto». Se giró hacia mí, su rostro una máscara de pánico y arrepentimiento tardío. Sus ojos, los mismos ojos que yo había consolado tantas noches cuando era niño, ahora me rogaban por una misericordia que él nunca me había mostrado. Buscaba el refugio de la relación madre-hijo, un último intento de apelar a un vínculo que él mismo había profanado con su codicia y su silencio. Pero el tiempo para las conversaciones a puerta cerrada, para las negociaciones emocionales, había terminado. La justicia, para ser efectiva, a veces necesita ser pública y ejemplar. Lo miré fijamente, no con el odio que quizás esperaba, sino con una profunda y gélida decepción. Tuviste 5 años para hablar, Marcelo. 5 años desde que te di ese poder. Cada vez que desviabas mi dinero, cada vez que ignorabas mis preguntas, cada vez que permitías que tu esposa me humillara en mi propia casa, estabas hablando. Tu silencio fue tu respuesta. Esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba la mesa, las pruebas, la abogada. Esto es simplemente el eco. Vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en sus ojos. Comprendió que ya no estaba hablando con su madre, sino con la contadora que había decidido cerrar los libros de su cuenta. Ana Rojas no había terminado. Sacó un segundo documento de su carpeta y lo deslizó sobre el mantel manchado de vino hacia Camila. Y esto, señora Ortiz, es una notificación extrajudicial de cese de comodato precario. Dado que ustedes habitan esta propiedad por la mera tolerancia de la dueña, se les concede un plazo de 30 días naturales para desalojar el inmueble. Las cerraduras se cambiarán el lunes 29, del corriente a las 9 de la mañana en presencia de un cerrajero y, si es necesario, de la fuerza pública. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La pérdida ya no era abstracta. Ya no eran solo números en un papel. Era el techo sobre sus cabezas. Era el fin de su reino. Y para el golpe de gracia, el acto final de mi obra, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué los pedazos de las 2 tarjetas de crédito adicionales de mis cuentas, las que estaban a sus nombres, las dejé caer sobre la mesa. Un confeti patético de plástico dorado. El sonido que hicieron al chocar contra la madera fue mínimo, pero resonó como un portazo. «Y esto», dije, mi voz apenas un susurro que cortó el aire, «para que puedan empezar su nueva vida con su propio esfuerzo», como dijeron en el brindis. Me recosté en mi silla, en la cabecera de mi mesa, en el centro de mi casa recuperada, y observé en silencio cómo el mundo que habían construido con mis ruinas se derrumbaba a su alrededor. El jaque mate estaba dado. La noche en que todo terminó, la casa quedó sumida en un silencio denso y pesado. Un silencio que ya no era de opresión, sino de vacío. Los invitados se habían marchado sin despedirse, con miradas que iban de la conmoción al respeto, dejando tras de sí los restos de una batalla librada con palabras y documentos. La mancha de vino tinto en el mantel de lino blanco parecía una herida abierta, un último vestigio del drama.
Por primera vez en años, caminé por mi propio comedor sintiendo que el suelo bajo mis pies era firme, que las paredes no se encogían a mi alrededor. No sentí el júbilo de la victoria, sino la serena y profunda calma de la justicia. Era el silencio de un libro mayor finalmente balanceado, donde cada deuda había sido saldada y cada cuenta cerrada. Exactamente 30 días después, el lunes 29 a las 9 de la mañana, un camión de mudanzas se estacionó frente a mi casa. Observé desde la ventana del segundo piso una espectadora invisible en mi propio teatro. No hubo gritos ni discusiones. Camila supervisaba a los hombres con una rigidez amarga. Cada movimiento de sus brazos, una protesta silenciosa contra su nueva realidad. Marcelo, por su parte, parecía un fantasma, moviendo cajas con la mirada perdida, su cuerpo encorvado bajo un peso que era mucho más que físico. Vi cómo sacaban los muebles fríos y minimalistas que habían impuesto. La camioneta BMW X5 que ya no cabía en su nueva y reducida vida. Cuando el camión se fue, el cerrajero, un hombre joven y eficiente, cambió las cerraduras. El sonido de los nuevos pestillos encajando fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. La primera llamada de Marcelo llegó esa misma tarde. Su voz, despojada de la arrogancia que le había prestado Camila, sonaba extraña, hueca, casi infantil. Intentó apelar a la sangre, a los recuerdos, a la culpa. «Mamá, no podemos terminar así. Somos familia». Escuché su monólogo sin interrumpir, reconociendo la vieja táctica de la manipulación emocional. Pero el poder de esas palabras sobre mí se había extinguido. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila, pero inquebrantable como el acero. La familia se basa en el respeto, Marcelo, no en el derecho a destruir. Aún eres mi hijo, pero las condiciones han cambiado. Mi casa, mis reglas, mi dinero, mis decisiones. Si quieres ser parte de mi vida, será bajo estos nuevos términos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El sonido de un hombre que por primera vez entendía lo que era una consecuencia real. Establecí los nuevos límites con la precisión de un contrato. Puedes visitarme los domingos, de 4 a 6 de la tarde, previo aviso por mensaje de texto. No vendrás sin ser invitado. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se asentara. Durante tus visitas no hablaremos de dinero. Nunca. Hablaremos del tiempo, de libros, de Leo. Pero mis finanzas, mis propiedades y mis decisiones patrimoniales son un tema prohibido. Si intentas cruzar esa línea, la puerta por la que entraste será la misma por la que te marches inmediatamente. No era un castigo, era un acto de autopreservación. Estaba construyendo un muro, no para mantenerlo fuera para siempre, sino para asegurarme de que, si alguna vez volvía a entrar en mi vida, lo hiciera por la puerta correcta y dejando sus armas en el umbral. Con la casa vacía de su presencia, comencé el ritual de reconquista. Bajé al sótano y quité la lona polvorienta que cubría el sillón de mi difunto esposo. Lo subí, pieza por pieza, y lo coloqué en su lugar de honor junto a la ventana del salón. El olor a cuero viejo y a recuerdos llenó el aire, desplazando el aroma artificial de los ambientadores que Camila insistía en usar. Saqué mis viejos libros, mis fotografías, los tapetes que yo misma había tejido. Cada objeto que regresaba a su sitio era como si una parte de mi propia alma, exiliada en mi propio hogar, finalmente volviera a casa. La casa dejó de ser un escenario para la vida de ellos y volvió a ser el santuario de la mía. El eco de sus voces se desvaneció, reemplazado por el tic-tac familiar de mi reloj de pared. El siguiente paso fue romper el aislamiento que tan cuidadosamente habían construido a mi alrededor. Una mañana de martes, tomé el teléfono y con un nudo de nerviosismo en el estómago, marqué el número de Sonia, luego el de mis otras amigas, esas a las que no veía en años. Sus voces, llenas de sorpresa y luego de una alegría genuina, fueron un bálsamo. El viernes siguiente, mi salón se llenó de risas por primera vez en mucho tiempo. Éramos 4 mujeres, con nuestras arrugas y nuestras historias, compartiendo café y galletas caseras, hablando de todo y de nada. Me contaron sus vidas, sus nietos, sus achaques, y yo las escuché.
sintiendo cómo la red de afecto que ellos habían intentado cortar se tejía de nuevo a mi alrededor, más fuerte y resistente que nunca. Mi rutina se transformó. Los días adquirieron un ritmo nuevo, marcado por pequeños actos de soberanía. Iba al mercado sin tener que justificar mis compras. Me sentaba en mi escritorio, ahora mi centro de mando, y revisaba mis inversiones con una lupa y una taza de té, sintiendo el placer olvidado del control y la competencia. Comencé a caminar por el parque cada mañana, no por ejercicio, sino por el simple placer de sentir el sol en la cara y decidir por mí misma cuándo dar la vuelta. Eran libertades minúsculas, casi invisibles para el resto del mundo, pero para mí eran monumentales, eran la prueba diaria de que había recuperado no solo mi casa y mi dinero, sino a mí misma. La mujer competente y meticulosa que siempre había sido, ya no estaba oculta, ya no pedía permiso para existir. Un domingo por la tarde, el timbre sonó. Era Leo, mi nieto. Había venido solo, en autobús. No dijo mucho al principio, pero sus ojos lo decían todo. Le pedí que me ayudara en el jardín a plantar las lavandas que acababa de comprar. Mientras nuestras manos se hundían en la tierra fresca, él comenzó a hablar. Me contó de la escuela, de una chica que le gustaba, de sus miedos sobre el futuro. No mencionó a sus padres, ni la cena, ni la mudanza, y yo no pregunté. Su presencia a mi lado, su conversación sencilla y honesta, era una forma de absolución. Era la prueba de que el amor verdadero, el que no pide nada a cambio, había sobrevivido a la ruina de la codicia. En el silencio compartido entre abuela y nieto, encontré una paz más profunda que la que me había dado cualquier victoria legal. Con la ayuda de Ana Rojas, el proceso de recuperación financiera siguió su curso con una eficiencia implacable. La auditoría del banco confirmó el desvío sistemático de los $85.000. Se inició un proceso legal para la restitución total de los fondos, un proceso frío y burocrático que ya no requería mi energía emocional. Rodrigo Paredes enfrentaba una investigación interna en su firma y la posible pérdida de su licencia. La justicia, descubrí, no siempre es un rayo dramático. A menudo es un lento y metódico engranaje de papeles y procedimientos que, al final, muele la arrogancia hasta convertirla en polvo. No sentía alegría al saberlo, solo la tranquila satisfacción de ver el orden restaurado. Los números, como siempre, no mentían, y la suma final estaba a mi favor. Una tarde, mientras ordenaba una vieja caja de fotografías, encontré una de Marcelo cuando tenía 7 años. Estaba sonriendo, le faltaba un diente, y me abrazaba con la fuerza de quien cree que su madre es el centro del universo. Sostuve la foto por un largo rato, permitiéndome sentir el pinchazo del dolor, el luto por el hijo que había sido y el hombre en el que se había convertido. El amor de una madre es una fuerza extraña, capaz de perdonar lo imperdonable. Pero también comprendí que el perdón no significa amnesia. Podía seguir amando al niño de la fotografía mientras mantenía al hombre adulto a una distancia segura. Mi amor ya no sería un cheque en blanco para financiar su debilidad, sino un espejo en el que, quizás algún día, él podría ver el verdadero costo de sus decisiones. Hoy, la casa respira a mi ritmo. El sol de la mañana entra por la ventana de la cocina e ilumina las hojas de mis nuevas plantas. El aroma a café recién hecho se mezcla con el de la lavanda del jardín. Mis días son tranquilos, predecibles y absolutamente míos. He aprendido que la soledad que tanto temía no es un vacío, sino un espacio para leer, para pensar, para escuchar mis propios pensamientos sin el ruido de las expectativas ajenas. No soy una heroína ni una víctima. Soy simplemente Beatriz Navarro, una mujer de 72 años que se negó a ser el personaje secundario en el último acto de su propia vida. He recuperado mi nombre, mi hogar y mi futuro. No con gritos, sino con la silenciosa elocuencia de los números y la verdad. Me tomó 72 años, una humillación pública y una batalla silenciosa para entender una verdad fundamental. El amor no se mide por la cantidad de sacrificios que estás dispuesto a hacer, porque el verdadero amor nunca te pediría que te anules a ti misma. Me tomó toda una vida aprender que el amor,
para ser sano, no exige sacrificio, exige respeto. Y el respeto, a diferencia del amor que a veces se regala de forma incondicional, es algo completamente distinto. El respeto no se regala ni se mendiga, se impone.